Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 2 de Génesis. Como estaba diciendo antes, es un capítulo muy denso, a mí me hubiera gustado llegar al final, pero es imposible, de modo que nos vamos a concentrar en la primera mitad de este capítulo, que tiene relación con la creación del varón, y vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, la segunda mitad, que tiene que ver con la creación de la mujer, pero también con el establecimiento de la primera pareja. El capítulo 2 empieza donde en realidad tendría que acabar el capítulo 1. El inicio del capítulo 2, vamos a ver si me lo pone aquí Pablo, aquí está, Veyehulu Hashamaim Ben Haaretz Bekol Chebaot. Bueno, entonces, el capítulo empieza, insisto, donde en realidad tendría que continuar el capítulo 1, porque está hablando del final de esos 7 días iniciales, y empieza hablando de cómo Dios completó, la traducción para Yehulu sería completó, y completó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que aparece a continuación, que aquí traduce como y todo el ejército, bueno, sería y toda la hueste, de alguna manera todo lo que rodea a esos cielos y a esa tierra. Dios terminó la creación. En el versículo 2 aparece algo que es enormemente interesante, porque dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En realidad, la palabra que aquí aparece como reposó, no es reposó, sino cesó. Y esto es importante para entender lo que es el Shabbat, para entender lo que es el día de descanso. La palabra que aparece es Ishebot, y el verbo significa cesar, dejar de hacer algo. Es decir, cuando esa palabra en hebreo aparece, pues de pronto dejó de cocinar, dejó de comer, dejó de escribir, dejó de leer, es la palabra que aparece aquí. Claro, aquí traduce descansó, no es una traducción tan exacta, porque la idea es que deja de hacer algo. Efectivamente, Dios interrumpe en ese momento el proceso creativo, y a continuación, en el versículo 3, dice que Dios bendijo a ese día, que es bastante interesante, Vayeberech, y bendijo a ese día. Es la primera vez en la Biblia en que se habla de bendecir. Y esto es tremendamente importante. Cuando Dios establece que efectivamente va a bendecir algo, hasta entonces ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas incluso cuando acaba con la creación del hombre en medio de la naturaleza como algo excedentemente bueno. Tov meot era el término que veíamos en hebreo. Pero la primera vez que se habla de algo que queda bendecido es en relación con ese día de descanso, es un tiempo sagrado. El hecho de que de cada 7 días haya uno que efectivamente recordamos como un día de descanso, no es algo casual, no es que el autor del Génesis, Moisés, va escribiendo los 6 días y llega al séptimo y en ese momento Dios deja de hacer lo que hace y eso no tiene mayor importancia, no, es todo lo contrario. El Shabbat, el día de descanso, ha sido creado para el hombre. Si me acompañan ustedes a Marcos, capítulo 2, cuando Jesús establece el sentido de ese día, que luego aparece también en la ley de Moisés, establece que es algo que ha sido creado para el hombre, no al revés, como pensarían muchos dirigentes judíos de la época de Jesús. En Marcos, capítulo 2, y versículos del 23 en adelante, dice así, Marcos 2, del 23 en adelante. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, literalmente un sábado en griego, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban?
También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El sábado es un regalo que Dios hace al hombre y además es un regalo que bendice desde el principio, por dos razones. Primero, porque el día del descanso nos enseña a darnos cuenta de que tenemos que saber utilizar bien el tiempo. Nosotros vivimos en una sociedad que continuamente nos está empujando de una forma que es muy difícil utilizar bien el tiempo. Y sin embargo, saber utilizar el tiempo es algo esencial para nuestra vida. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo, etc. Bueno, para eso tienes que detenerte con tiempo y mirar. El saber utilizar el tiempo es esencial para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y cuando uno va continuamente dejándose empujar y dejándose dar empellones y dejándose arrastrar hacia donde quieren arrastrar, no hay manera de utilizar el tiempo correctamente. El hecho de que Dios haya apartado un día y además ese día sea un día que ha santificado, y es lo primero que santifica, es muy importante. Nos explica cómo tenemos que ordenar el tiempo en nuestra vida, nos explica cómo tenemos que dar un propósito al tiempo en nuestra vida, nos explica cómo hay que apartar un tiempo que tiene que ver con el Señor, nos explica incluso cómo celebrar determinadas porciones de ese tiempo. Y en ese sentido es muy importante. Y no es en absoluto casual que ese día aparezca al final de una semana creativa. Duren lo que duren los días de la semana creativa. Porque efectivamente Dios está señalando cómo hay un momento en que hay que dejar de hacer las cosas y cómo existe un tiempo especial que ha sido además creado para nosotros y cómo ese tiempo especial lo tenemos que tener en cuenta. Segundo, además hay aquí otro elemento que es enormemente importante y es el hecho de que ese Shabbat, ese día donde cesa la actividad, es algo que tiene que beneficiar al ser humano. Generalmente la gente para la que trabajamos estaría encantada si trabajáramos 7 días a la semana seguidos, no descansáramos ningún día a la semana y si pudieran hacernos trabajar las 24 horas al día, lo harían encantado de la vida. Es decir, si nos pudieran utilizar como una pieza mecánica que se pone dentro de una máquina y la pieza va aguantando hasta que la pieza se rompe y poder sustituir esa pieza por otra, lo harían. Es realmente la visión de aquel que ve a otros seres humanos simplemente como seres que son piezas para enriquecerse, piezas para prosperar, piezas para vivir a costa de la explotación de esas piezas. Para mucha gente, otro ser humano que trabaja no tiene más valor que una pieza o una máquina. A veces tiene hasta menos valor que una pieza o una máquina. Pero no es como Dios ve las cosas. Dios tiene muy claro que todos los seres humanos necesitan descansar, que necesitan descansar completamente al menos una vez a la semana. Y que el hecho de que puedan descansar una vez a la semana es una bendición de Dios, porque Dios no creó el sábado para él, Dios no necesita el sábado para él. Dios creó el sábado para el hombre, y ahí las palabras de Jesús son muy claras. Cuando de pronto conviertes el sábado, el día de descanso, en un día que estás totalmente sometido a ese día, estás pervirtiendo, estás trastornando, estás prostituyendo la provisión de Dios. Dios creó un día de descanso para el ser humano, no al ser humano para el día de descanso. Como hay mucha gente que las bendiciones de Dios a lo largo de la historia se empeña en convertirlas en maldiciones, bueno, llega un momento en que el Shabbat acaba teniendo un peso que no es el que Dios le dio. Y cualquiera que lea los evangelios y las controversias de Jesús con los escribas y los fariseos en relación con el sábado lo puede ver, porque el sábado ya no se había convertido en algo para el hombre
como Jesús dice que Dios lo creó, sino que se había convertido en una carga para el hombre, en algo que tenía que estar observando durante 24 horas para no transgredirlo. Por ejemplo, bueno, según lo mira uno, se deprime o se ríe, cuando uno ve, por ejemplo, cómo se interpretaban las prohibiciones de lo que se podía hacer en Shabbat, en sábado, de acuerdo a la ley de Moisés, las interpretaciones de los fariseos, que luego pasan al Talmud en el judaísmo, a veces parecen ridículas. Todo el mundo está de acuerdo en que llevar una carga en sábado, esto es fácil de entender, lo veremos en su día cuando estudiemos, por ejemplo, el Éxodo, pues llevar una carga es fácil saber lo que es una carga. Es decir, pues ya sabemos que si en sábado hay que descansar, no vas a poder ir llevando una carretilla de ladrillos, no vas a poder estar transportando cargas de leña de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Pero claro, la cuestión es que cuando tú olvidas que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, intentas ver hasta dónde llega la carga. Por ejemplo, discusión rabínica en el Talmud, ¿una peluca se puede llevar en sábado? Porque una peluca puede ser una carga, y viendo algunas pelucas femeninas, ¿quién lo duda? Bien, ¿en sábado se puede llevar una peluca o no? En sábado se puede llevar, por ejemplo, el parche del ojo de un tuerto, porque es una carga, quizá pesa solo unos gramos, pero se puede llevar o no se puede llevar. Y aquí se ha perdido totalmente la idea de ese regalo que Dios le hace al hombre para que descanse y que lo ha bendecido, para convertirlo en una carga muchísimo peor. Siguiente pregunta, que es lógico que nosotros nos hagamos, un judío no, porque la ley de Moisés habla del Shabbat, habla del séptimo día, los cristianos están obligados a guardar el séptimo día, están obligados a guardar el Shabbat. Bueno, obviamente no, pero el espíritu de la creación y del descanso sí lo indica. La Biblia dice claramente que los cristianos no deben hacer diferencia entre unos días y otros. No estamos obligados a guardar el calendario de la ley de Moisés, ni siquiera en relación con los sábados. Si alguien me acompaña, por ejemplo, a Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, y versículo 16 y 17, si alguien lo quiere leer, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y Pablo es bastante claro, no os metáis en cuestiones de comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, sábados, eso es algo que no tiene que ver con vosotros. Eso forma parte de la antigua ley y por lo tanto estáis liberados de la dieta que aparece en la Torá, de lo que son los días de fiesta que aparecen en la Torá, de los novilunios o las lunas nuevas o de los sábados. Eso es algo que no tiene nada que ver con vosotros. De hecho, esto era tan claro que la iglesia primitiva no se reunía en sábado. No hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento donde los primeros cristianos se reúnan en sábado. Las referencias que tenemos a reuniones de los primeros cristianos siempre son en domingo. Si alguien me acompaña a Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, y si alguien quiere leer el versículo 7, Hechos 27, El primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. es decir, ¿cuándo se reunían los discípulos? El primer día de la semana, el domingo. ¿Y para qué se reunían? Para partir el pan.
Hay iglesias que mantienen la costumbre de no partir el pan todos los domingos, pero si hacemos caso a lo que dice el Nuevo Testamento, el partimiento del pan era algo que se daba todos los domingos, el primer día de la semana. Si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 16, en 1 Corintios, capítulo 16, si alguien quiere leer los versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso es. Cuando la gente en esas iglesias del primer siglo recogía también la ofrenda, apartaba algo, era en el primer día de la semana, en el domingo. Por cierto, dice, según haya cada uno prosperado, no según una cuota de diezmo o algo parecido. Es decir, se supone que según haya uno prosperado, y una veces prospera más, a veces prospera menos, a veces está en números rojos, aparta algo para ofrendar al Señor, que está destinado sobre todo a las necesidades de los demás, como aparece aquí en la primera carta a los Corintios. Por concluir, hay un propósito de Dios muy claro en relación con el sábado. Y ese propósito habla de que efectivamente tenemos que apartar un día para dejar de hacer. Hay gente que llega el día de descanso, da igual que sea el sábado o el domingo, y parece que se pone a hacer todavía más cosas. Y cuando tiene que reintegrarse al trabajo el lunes, está rendido porque el tiempo de descanso ha sido matador. Bueno, pues eso es bastante poco sabio, aparte de que no es lo que aparece en la Biblia. La idea en la Biblia es que el día de reposo es para dejar de hacer. No quiere decir que no vayas a cocinar, no quiere decir que no lleves al niño al parque, en fin, no sé, cosas de este tipo. Pero la idea es que sea un tiempo en el que paras, en el que dejas de hacer las cosas, en que puedes tener más tiempo para el Señor y en el que puedes tener más tiempo también para ti y para tu familia. Es algo en ese sentido muy importante y que efectivamente tiene que ser un tiempo para parar, para dejar de hacer, porque ya la semana ha sido demasiado estresante como para que al estrés de la semana y al estrés del trabajo le sumes además el estrés de lo que tienes que descansar. O sea, esto no tiene sentido. Y hay que intentar buscar ese tiempo en el que nosotros demostramos que sabemos administrar sabiamente el tiempo, en el que nosotros aceptamos ese tiempo que Dios ha bendecido y ha creado para nosotros y lo hacemos dejando de hacer. Esto no es muy fácil, es decir, generalmente tenemos una inercia, ¿no? Es como la persona que se lanza de un vehículo en marcha, que todavía va corriendo un rato hasta que finalmente se puede parar. Y a veces parece que termina la semana de trabajo y seguimos todavía corriendo. Pero nosotros deberíamos buscar un tiempo para dejar de hacer. Un tiempo en el que disfrutamos del día que el Señor nos ha dado y disfrutamos de ese día de una manera que es relajada, en la que no estamos involucrados en el trabajo y en nuestras actividades y en el que sentimos la bendición que Dios nos ha dado. Es muy importante que este pasaje venga aquí, porque lo que viene a continuación es otra sección de Génesis, y en esa otra sección de Génesis, previamente, Dios nos ha hablado del descanso, de un tiempo que Él ha bendecido, y de cómo eso está hecho para nosotros. Y ahora entramos en otra parte, que es primero la creación de Adán, después la creación de Eva. Pablo me va a cambiar al versículo 4 de Génesis, porque estos son los tres. Muchas gracias. Y aquí entramos en otra sección en la cual nos vamos a enterar de los orígenes de los cielos y de la tierra, que es lo que dice arriba, Elec Toledot. Toledot, que es la segunda palabra, más que como orígenes, habría que traducirlo como las crónicas. Esto que viene a continuación es la crónica de los cielos y la tierra, no de lo que se creó, sino de todo aquello que viene después. Y
aparece descrito de una manera muy interesante. Primero aparece un contexto, que es el contexto del mundo antidiluviano. Versículo 4 dice: estos son los orígenes, en realidad las crónicas de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Vimos en la primera clase que cuando uno va examinando la creación, Dios crea siempre un contexto y sobre ese contexto establece la creación. Y aquí, cuando va a hablar de la creación del hombre, habla de un contexto, y es el mundo anterior al diluvio que nosotros solo podemos imaginar, porque no es un mundo como el mundo en el que vivimos ahora. Nuestro mundo y nuestro planeta se vio enormemente alterado por el diluvio, y por lo tanto solo podemos imaginar. ¿Cómo era ese mundo? Un mundo en el que no llovía. Había un enorme dosel de agua por encima de la tierra, pero no llovía. ¿Y cómo crecía la vegetación en esa tierra? Porque subía de la tierra una especie de vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y en este sentido estamos hablando de un mundo muy distinto al que nosotros conocemos. Nosotros ahora conocemos un mundo donde hay precipitaciones, donde hay lluvia, donde hay incluso estaciones lluviosas, donde hay climas diferentes en el planeta que se pueden determinar por el número de lluvias, pero ese era un mundo, el anterior al diluvio, en el que, como dice aquí, en ese versículo 5, Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, y la vegetación crecía sobre la base de un clima extraordinariamente húmedo, en el que había una neblina que efectivamente fertilizaba los campos y hacía que crecieran las especies vegetales. Por cierto, en el versículo 5, en el versículo 4, por primera vez se llama a Dios Jehová. Aquí lo tienen, Jehová Elohim, es decir, Jehová Dios. Esto sería Eshot Jehová Elohim Eretz Beshamaim. Cuando Jehová Dios creó la tierra y los cielos. De manera que por primera vez Dios aparece relacionado con la idea del pacto. Jehová es un nombre que siempre tiene que ver con el pacto. Elohim es un nombre que hace referencia a su dominio, su soberanía sobre la creación. Cuando ha aparecido el primer ser humano, que hemos visto antes, es cuando se le puede denominar de esa manera. Y ahora aparece algo tremendamente importante que llevábamos esperando que nos contaran con detalle desde el capítulo anterior. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tengo que detenerme en este versículo, voy a intentar ser breve para no perderme demasiado en este versículo, pero es que es tremendamente importante. Aquí está la primera palabra, Vayitzer Jehová Elohim et Ha'adam, Nefesh, Afar mi Ha'adama. Bueno, Vayitzer formó, y formó en el sentido de tomar un material y modelar ese material. Es un verbo, por ejemplo, que se utiliza para hablar de un alfarero, que toma un trozo de barro y entonces con el trozo de barro hace una creación. Hace un puchero, hace una olla, hace un jarrón, etc. La referencia es al hecho de cómo Dios, de manera directa, forma al ser humano. Vayitzer Jehová Elohim, formó Jehová Dios et Ha'adam, formó a Adán, pero Adán entendido como Ha'adam, como el ser humano. El significado de la palabra Adán, que para nosotros es un nombre propio, sin embargo, en hebreo significa el ser humano en términos generales. O sea, el primer hombre se llamaba hombre, si queremos decirlo tal y como lo entenderíamos hoy en día. Lo formó. Y cuando él lo forma, ¿cómo lo forma? Bueno, primero forma al hombre del polvo de la tierra, y entonces sopla en su nariz
un aliento de vida y el hombre se convierte, las últimas palabras, le nefesh haya, que alguno traduciría como alma viviente, pero es mucho más que eso. Es un espíritu que vive. Es un ser espiritual que respira y se puede comunicar. Y esto es enormemente importante porque no tiene paralelo con ninguna otra creación de la que nos habla el libro del Génesis. Dios no formó de manera directa a los leones o a las cucarachas. El Vayitzer es algo que está limitado al ser humano. Y ninguno de esos seres se convierte en un ser como el ser humano. Se pueden parecer más o menos a nosotros. Bastante más de lo que piensan algunos y bastante menos de la realidad. Pero son seres totalmente distintos. Lo específico del ser humano es que Dios lo ha formado y que además lo ha convertido en Nefesh Haya, en un alma, en un ser espiritual que además está vivo. Ahora, cualquiera diría, esto a fin de cuentas no es nada más que mitología, en este caso la mitología hebrea. Igual que existe una mitología griega y existe una mitología romana, etcétera, etcétera, bueno, pues existe una mitología hebrea y la mitología hebrea dice que Dios tomó a un pedazo de barro, de tierra, de polvo, lo modeló, insufló en su nariz ese aliento de vida y lo convirtió en un ser humano. El problema con la tesis de que esto es mitología hebrea es que este relato es universal en este planeta, en culturas que no tienen nada que ver entre sí. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, que los mesopotámicos, de donde venía Abraham, como veremos en su día, creían en esto, y luego lo creyeron los hebreos, pues bueno, parece lógico, es una cultura que viene de la otra. Como si aquí en Estados Unidos hay gente que tiene leyendas similares a las leyendas que podían tener ingleses, irlandeses, escoceses. Es normal con la cantidad de ingleses, irlandeses y escoceses que vinieron aquí. Pero la creación del ser humano, del polvo de la tierra, es universal en todas las culturas. Estuve mirando, mientras preparaba este estudio, alguna de esas culturas y se van a quedar sorprendidos de hasta qué punto esto es algo universal. No es algo que inventaron en una parte del globo y que pasó a las culturas que estaban cerca, es algo universal. Por ejemplo, en esto mismo creen los dayacos de Borneo, en esto creen los aborígenes de Nías en Sumatra, en esto creen los Bilaán de Mindanao en Filipinas, en esto creen los Kumis del Arakan al este de la India, los cheremises de Rusia, que es una tribu emparentada con los finlandeses, creen en ello, también los Shiluks del Nilo Blanco, los Fan del África Occidental, los Siwes de Togo en África, los esquimales en el techo del mundo, las tribus indias de California, los indios Hopi, los indios Pima, los indios Nache de Luisiana, los indígenas del Perú, los indios lengua del Paraguay o en el otro extremo del mundo, en Oceanía, los maoríes de Nueva Zelanda. Todas esas culturas que, como veremos después del diluvio, se desperdigan por todo el planeta y llegan a los sitios más insólitos, desde los maoríes al sur del planeta, los esquimales en el techo del mundo, tienen el mismo relato de cómo apareció el ser humano en este planeta. Un Dios al que identifican de manera más o menos lúcida, a veces casi en términos bíblicos, a veces en términos muy despegados, ha formado al hombre del polvo de la tierra. No de una banana o de un coco o de una mazorca de maíz, que hubiera tenido cierta lógica en determinadas culturas, sino que el relato de la creación es el mismo. Vamos a ver también esto cuando hablemos de la creación de Eva, de una costilla o de un costado, vamos a verlo cuando lleguemos al diluvio. Hay una serie de relatos de los orígenes de la humanidad que son comunes a la amplia mayoría de pueblos, aunque no tengan nada que ver entre ellos, y que son comunes porque hay un origen común, como aparece en el libro de Génesis. Ahora voy a ir un paso más allá, y aquí me voy a controlar porque si no me puedo perder por vericuetos. La idea de crear un ser humano del polvo
de la arcilla, del barro, de minerales, forma parte de una visión diabólica de la historia. El hecho de que el diablo obviamente no puede crear a un ser humano de la arcilla, del polvo de la tierra, como contarían desde los esquimales a los dayacos, pero va detrás de ello. Si alguno de ustedes tiene curiosidad por indagar, por ejemplo, en la cábala judía y en los cabalistas, uno de los sueños es la creación de un ser humano a partir del barro, que recibe el nombre de golem. Eso no es nada más que el intento diabólico de poder copiar e imitar la creación de Dios. Solo Dios es capaz de tomar algo del polvo de la tierra y convertirlo en un ser humano, en algo que vive. El gran sueño de los brujos judíos de la Edad Media es poder conseguir algo parecido, el golem, hacer un hombre de barro y conseguir que ese hombre de barro deje de ser una imagen de barro y se convierta en un ser que se mueve, que habla y que obedece. Y no les voy a hablar más del golem porque puedo hablar horas y me perdería y no quiero que se desvíen. Pero es el sueño de la inteligencia artificial. Si ustedes se dan cuenta, el gran sueño de la inteligencia artificial es poder crear también, del polvo de la tierra, un ser que pueda ser pensante, que no sea ya simplemente un ordenador, una computadora que a fin de cuentas recibe lo que nosotros le damos, sino que en un momento determinado pueda llegar a pensar de una manera propia. Es la gran imitación de lo que Dios hizo en ese momento con Adán, con la primera figura humana. Y aquí es donde yo siento la enorme tentación de explicarles la inmensa relación que existe entre la inteligencia artificial y el cabalismo, pero voy a resistir la tentación, no se lo voy a contar y voy a seguir con Génesis, que es bastante más entretenido. Rosana, que ha soportado mis digresiones sobre esto, se sonríe, como diciendo, no saben ustedes de lo que se libran, pero en fin, es una manera de ver. Continuemos. Dios ha creado a Adán. Este impacto de la creación es tan grande que aparece en todas las culturas y entonces, a continuación, Dios coloca dentro del contexto a su criatura, que es Adán. Y dice así en el versículo 8, «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El Edén está en oriente, no sabemos dónde está, ponernos a buscarlo después del diluvio es una tarea totalmente inútil y vana, pero estaba al oriente en un lugar elevado, es decir, hablamos de un huerto, la palabra aquí sería también jardín, y de ahí nacen 4 ríos. De esos 4 ríos, 3 son identificables, porque son ríos que no han variado, por lo menos no sustancialmente después del diluvio. El primero de los ríos, que es Pisón, es el Nilo. Y efectivamente el Nilo rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y además hay bedelio y ónice. Estamos hablando del río Nilo, que atraviesa todo Egipto, de tal manera que, por ejemplo, el historiador griego Heródoto decía que Egipto era un regalo del Nilo. Egipto se mantiene sobre la base de un río importantísimo que es el Nilo, del que hablaremos bastante cuando estudiemos Éxodo dentro de un año y. El segundo río es un río que no sobrevive al diluvio, es el río Guión, pero los otros 2 ríos que aparecen en el versículo 14, el Hidekel y el Éufrates, son el Tigris y el Éufrates. Son 2 grandes corrientes fluviales que todavía están en Irak, en Mesopotamia.
y esto nos permite más o menos tener una idea de dónde podía estar el huerto del Edén, porque de ahí partía todo. En este huerto del Edén, como dice el versículo 9, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, que no solo era bonito, sino que además era bueno para dar alimento, incluido el árbol del bien, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sería mejor traducir el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando uno dice ciencia, generalmente nosotros ya pensamos en enviar al hombre a la luna, en los aviones. No, cuando se habla de ciencia, el significado de ciencia es de conocimiento del bien y del mal, que por cierto es una expresión judía que nosotros traduciríamos como del conocimiento total. Bien, ¿qué hace el hombre en ese lugar? Bueno, si alguno mantiene la idea, por cierto, bien poco bíblica, de lo que hace el hombre en el paraíso, el hombre se pasaba tumbado al sol las 24 horas del día, salvo las de la noche, que serían de luna. La imagen que muchos tienen del paraíso es la de un personaje que es como si estuviera en un resort o en un lugar de vacaciones y realmente no trabajaba nada en absoluto. La imagen es sugestiva, pero es muy antibíblica. Y eso tiene consecuencias espirituales y culturales en las que me voy a detener algunos minutos. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La misión del hombre es trabajar en buenas condiciones. Ya veremos dentro de unas semanas cómo la caída, entre otras cosas, altera el trabajo del ser humano. Pero Dios no ha creado al ser humano para que haga el vago. Es más, si alguien piensa que va a llegar al cielo y le van a dar una lira y va a estar sentadito en una nube tocando la lira, se puede llevar una sorpresa desagradable. Porque si el cielo de alguna manera tiene un paralelo con lo que era la situación del hombre antes de la caída, aquí dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es algo malo, no es un castigo de Dios, no es una maldición decretada por la divinidad sobre el ser humano, es la misión del ser humano y Dios considera que efectivamente el ser humano tiene que trabajar incluso antes de que hubiera caída, porque implica una responsabilidad y porque implica el hecho de que el ser humano no es un vago al que mantiene papá Dios. Ahora, esta visión, que es muy clara desde el inicio de la Biblia, desde el libro de Génesis, es una visión totalmente prostituida por influencia del paganismo por la Iglesia Católica, al menos desde el siglo IV. A partir del siglo IV, la idea que se abre paso en el cristianismo occidental es la de que el trabajo, sobre todo si es un trabajo manual, no es un trabajo espiritual, es algo de segunda clase. Déjenme leerles a Eusebio, gran defensor del emperador Constantino en el siglo IV y gran defensor de cómo el cristianismo tenía que acostarse con los emperadores de Roma, la manera en que divide unos trabajos de otros. Aquí, por supuesto, no dice que Adán estaba en un trabajo menos espiritual y que había otro trabajo más espiritual, que yo que sé qué sería, dedicarse a alabar a Dios 24 horas al día, sino que Dios le pone a Adán a trabajar y a cuidar del huerto. Pero Eusebio en el siglo IV ya no veía las cosas iguales y decía lo siguiente: dos formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su Iglesia. Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común. Completa y permanentemente se separa de la vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio de Dios solo. Esa es la forma perfecta de vida cristiana. Y la otra, más humilde, más humana, permite a los hombres dedicarse a la agricultura, al comercio y a otros intereses más seculares, al igual que a la religión, y una especie de piedad de segunda clase se les atribuye. De manera que en el siglo IV, en contra del relato del Génesis, la teología oficial católica es que hay dos tipos de trabajo.
hay un tipo sagrado, ese es muy santo, ese es para los espirituales. Y luego hay otro tipo, la gente en su mayoría, que esta gente pues se dedica a la agricultura, al comercio, a la ganadería, esos son de segunda clase. Esto es una blasfemia, porque un don de Dios como el del trabajo resulta que se considera de una espiritualidad de segunda clase. Y luego, por supuesto, hay una de primera clase, que es vivir de los demás teniendo un ministerio religioso. Cosa que yo comprendo, claro, evidentemente el monje, el abad, el obispo, el pastor que vive a costa del sudor ajeno, qué menos que considere que su trabajo es más santo y más espiritual, pero no es lo que aparece en la Biblia. Ahora, en el siglo XVI, de pronto la gente regresa a la Biblia, donde se inició la Reforma, y empiezan a leer la Biblia. Y llegan a Génesis. Es muy fácil llegar a Génesis y a que Dios puso a trabajar a Adán, porque es que está, nada, a los 5 minutos que empiezas a leer la Biblia, ya te enteras de que Dios quería que el ser humano trabajara. Y seguro que en el jardín, labrando y guardando el jardín, aquello muy espiritual no debía de ser. ¿Y qué empiezan a escribir los reformadores? Permítanme que les lea alguna cosa porque merece la pena. Por ejemplo, Lutero escribe lo siguiente: cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. El ama de casa, que no suele recibir una remuneración, un salario por lo que hace, y que a lo mejor lo que hace es cocinar, limpiar, etcétera, no está haciendo un trabajo que es fruto de la caída y que por supuesto no tiene ningún valor espiritual. Lutero dice, no, eso es un servicio a Dios, y es un servicio a Dios muy superior al esfuerzo y a la santidad que supuestamente tienen monjes y monjas. En su comentario a Génesis 13:13 vuelve a decir lo siguiente, en relación con las tareas del ama de casa. No tienen apariencia de santidad y, sin embargo, esas obras relacionadas con las tareas domésticas son más deseables que todas las obras de todos los monjes y monjas. De manera similar, los trabajos seculares son una adoración de Dios y una obediencia que complace a Dios. Sí, es verdad, hay necios que pretenden que hay un trabajo espiritual religioso que es de primera clase, pero si tú eres un carpintero o un plomero o un oficinista es de segunda clase. No tienen ni idea de lo que enseña la Biblia sobre el trabajo. Escribiendo sobre el Salmo 128:2, Lutero decía, vuestro trabajo es un asunto muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de él desea conceder su bendición sobre vosotros. Por muy humilde que sea, aunque sea poner mesas, aunque sea barrer suelos, aunque sea recoger basura, Dios se complace en el trabajo bien hecho y desea bendecirnos a través de ese trabajo. Calvino, y de nuevo estoy siendo muy breve, Calvino, comentando a Lucas 10:38, escribía, es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse del trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. Dios desea que la gente se forme y que la gente trabaje y que la gente bendiga a otros a través de su trabajo. Y si alguien te dice que el que se sube a un púlpito hace un trabajo mayor y más espiritual que el tuyo, que limpias mesas, te está mintiendo miserablemente. Es más, es muy posible que él también esté mentido. Más ejemplos, William Tyndale. William Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento del griego original al inglés y que lo pagó muriendo en la hoguera, escribía en uno de sus libros. Existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios, pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe ninguna diferencia en absoluto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. William Perkins, uno de los grandes teólogos puritanos, decía lo siguiente, la acción de un pastor que guarda las ovejas es tan buena obra ante Dios como la acción de un juez
que dicta sentencia, o un magistrado que gobierna, o un ministro religioso que predica. Y yo solo puedo decir amén. ¿Y por qué llegaban a esta conclusión los autores reformados? Porque leían la Biblia e incluso recordaban cómo Jesús había trabajado. Hugh Latimer, otro de los grandes teólogos reformados, decía lo siguiente: es una cosa maravillosa que el Salvador del mundo y el Rey sobre todos los otros reyes no se avergonzara de trabajar, sí, y de emplearse en una ocupación tan sencilla. De esa manera santificó todas las formas de trabajo. Y esto es cierto, Jesús no se dedicó a vivir de la religión, no andaba por ahí cobrando diezmos. Jesús era un tecton, como dice el Evangelio, que nosotros, si lo tradujéramos en el inglés de los Estados Unidos, lo denominaríamos un handyman. Era la persona que lo mismo te arreglaba un grifo, que te ponía en orden una puerta, que de alguna manera intentaba que una mesa se equilibrara. Y si el Rey de Reyes y Señor de Señores se ganó la vida así, ¿quién es el canalla que puede pretender que porque una persona se sube a un púlpito está realizando una labor más santa que aquel que se gana la vida con sus manos? Desde luego no sería el caso de Adán. ¿Y qué pasa cuando una cultura cree que hay un trabajo más santo, que es el que vive de la religión, y por el contrario hay unos trabajos de segunda que quizás se pueden redimir si le das dinero al que vive de la religión, claro está? Pues cuando sucede eso, esa cultura se encuentra en una situación muy desgraciada. Por ejemplo, en el siglo XVI, la potencia mayor de la época era España. Y España tenía un amplio imperio colonial, sobre todo en América, de donde extraía galeón tras galeón de metales preciosos. Pero la idea del trabajo era una idea totalmente rechazable. Cualquiera que se moleste en leer el proceso de Cristóbal Colón, al que en un momento determinado los reyes católicos, hartos de recibir quejas, cargaron de cadenas y lo trajeron a España, verán que todos los españoles que se quejaban contra Colón, todos coincidían en una cosa. Había acusaciones contra Cristóbal Colón que variaban según el español. No, es un déspota, da empleo sobre todo a sus parientes, etc. Pero todos ellos coincidían en una acusación: pretende que trabajemos. Y a continuación decían: para trabajar nos habíamos quedado en España y no veníamos a las Indias. Y la idea era bastante clara: nosotros vamos a las Indias porque nos van a dar un grupo de indios, nos van a dar un trozo de tierra, quién sabe si vamos a conquistar un reino, pero para trabajar, para eso no hacía falta cruzar el océano. Nos quedábamos en España trabajando. Y esa visión negativa siguió en España precisamente cuando se jugaba el imperio. El trabajo es una maldición de la que hay que huir. En España todavía es común escuchar a algunas madres decir a su hijo: busca un trabajo donde no se trabaje, que es una contradicción. Es como decir: busca un restaurante donde no den comidas. Pero sigue siendo así. Y uno dirá: está usted exagerando, usted cree en la leyenda negra, usted... ¿Saben ustedes cuándo se declaró en España y en su imperio que el trabajo no era una deshonra? Trabajo manual, por supuesto, el trabajo de sacerdotes y monjes, que era espiritual y elevado, no era una deshonra, todo lo contrario. El 18 de marzo de 1783. Carlos III, viendo que mantener el imperio era complicado y que la gente no quería trabajar, y para que hubiera gente que trabajara en ciertas zonas de España se tuvo que traer gente de Alemania, que todo el mundo sabe que es una gente que tiene una manía de trabajar mucho históricamente. Pues viendo que había que convencer a todo el mundo, el 18 de marzo de 1783 promulgó una real cédula en la que se afirmaba que no era una deshonra trabajar. Ya podías trabajar y seguir siendo, bueno, si no noble, una persona de cierta relevancia. Este país ya estaba fundado desde hacía años, precisamente sobre unas bases de creer en el trabajo, porque efectivamente era algo que aparecía en las Escrituras. El trabajo es enormemente importante
y aquella gente que piensa y se empeña en que no tiene que trabajar, sino aprovecharse del trabajo de los demás, y que lo hace muy bien, porque para eso tiene un ministerio religioso, está contradiciendo frontalmente lo que enseña la Escritura. Y olvidando además un principio contenido en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10, donde el propio apóstol Pablo dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Está perfecto si no quieres trabajar, pero es absolutamente intolerable que quieras vivir del trabajo de los demás. Y si no quieres trabajar, deberías quitarte el vicio de comer todos los días. Y esta es una enseñanza muy clara en la Biblia, y no hay que llegar al Nuevo Testamento para verla. Está desde los principios que dan sentido a la creación del ser humano. Acabamos esta sección, versículos 16 y 17. La misión del hombre no solamente es disfrutar de una bendición del descanso semanal, no solamente es disfrutar de la bendición de la creación, no solo es cumplir con su deber ganándose la vida trabajando, sino que además existe una obligación moral de obedecer a Dios. Versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento, mejor traducido, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. El mandamiento convierte al ser humano en un ser moral. No es alguien que hace lo que quiere y se le antoja, sino que efectivamente tiene una relación con Dios que está relacionada con la obediencia. Y además, el mandamiento convierte al ser humano en un ser consciente. En esta vida tienes que tomar las decisiones correctas y si no, atenerte a las consecuencias. Y si la decisión que tomas es desobedecer a Dios, la única salida que vas a encontrar es la muerte. Como dice Pablo en Romanos, la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Y aquí vamos a dejar al bueno de Adán, que se va a encontrar con Eva en la próxima exposición, y la verdad es que el encuentro con Eva era tan bueno, que no podíamos meterlo con la exposición de hoy, que como ven tenía mucha tela que cortar, y no les quiero contar la semana que viene cuando examinemos 7 lecciones sobre la relación entre el hombre y la mujer. Tenemos 2 o 3 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues vamos a subir. Muchísimas gracias por su paciencia, los veo luego.